Episodio 1. El cuerpo que no murió el día que debía. El 14 de septiembre a las 3:33 de la madrugada. Catalina murió. ¿Pero sus ojos? No se cerraron. La muerte llegó como se esperaba. Silenciosa. Ordenada. ¿Santa? ¿Catalina? La Virgen consagrada desde los 12 años. Cerró los labios. Expiró el último aliento. Y el médico selló el acta, fallecida por insuficiencia cardíaca mística. Las monjas del convento lloraron en silencio. Como se llora a una santa que nunca supo el tacto de un hombre, ni el sabor del pecado. Pero cuando el ataúd fue bajado a la cripta, el primer milagro ocurrió. Uno que nadie pidió. Uno que nadie quería. El cuerpo no se enfrió. La piel seguía tibia. Y sus párpados, abiertos. No por terror. No por espanto. Sino como quien espera. Como quien aún no termina algo. Sor Eulalia, la hermana mayor, acercó su rostro al de Catalina y susurró: «Si ya estás con Dios, ¿por qué no cierras los ojos?» Y Catalina pestañeó. El grito de Eulalia fue ahogado por los muros de piedra. Pero no por el cielo. La iglesia reaccionó. Sellaron la cripta. Prohibieron la entrada. Y declararon que todo era obra del demonio. Pero no fue el demonio quien habló esa noche. Fue Catalina. Desde dentro del ataúd. Con voz suave. Con voz rota. «No puedo irme hasta decir lo que he callado». Los cardenales no lo entendieron. Las monjas temblaban. Y el convento se volvió un lugar donde ni los rosarios sonaban con paz. Porque en cada rincón, algo susurraba: «Ella desea». Y ese deseo no cabe en este mundo. El Vaticano envió un confesor. Joven, inocente. El padre Elías. Aún no sabía que al acercarse a Catalina, no la oiría con los oídos, sino con el alma. Pero eso es otra noche. Y esa noche, las velas no se apagaron. Porque aunque Catalina estaba muerta, su deseo no lo estaba. Episodio 2. El confesor que oyó su voz en sueños. No fue Dios quien me habló en el sueño. Fue ella. Y no pedía perdón, pedía permiso. Testimonio del padre Elías. El padre Elías no era un sacerdote cuando soñó por primera vez con Catalina. Solo era un seminarista callado. Devoto. Que temía más al deseo propio que al infierno mismo. Pero esa noche, la vio. La habitación estaba cubierta de una niebla espesa. En el centro, una mujer envuelta en un hábito blanco manchado de rojo. No sangraba. Se ofrecía. Catalina no lo miraba a los ojos. Lo miraba al alma. Y le susurró con voz partida: «¿Escucharías el deseo de una virgen que Dios no quiere dejar morir?» Elías se despertó empapado en sudor, con el crucifijo marcado en su mano por apretarlo demasiado. Pensó que era una tentación del enemigo. Rezaba. Ayunaba. Pero la misma voz volvió, noche tras noche. Hasta que, 5 años después, una carta del Vaticano llegó a su celda. Lo enviaban al convento de Santa Inés. La mujer de sus sueños lo esperaba. Y no era metáfora. Cuando Elías cruzó las puertas del convento, todo olía a incienso estancado y miedo antiguo. Las monjas lo evitaban. Pero Sor Eulalia lo llevó hasta la cripta. «No le hables. Solo escucha». «¿Está viva?», preguntó Elías, sintiendo que el suelo le temblaba. «No como tú crees». Bajó los escalones. Una vela temblaba junto al ataúd. Y cuando Elías se inclinó para rezar, la tapa se abrió sola. No había moscas. No había hedor. Solo Catalina, con la piel intacta, los labios sellados, y los ojos fijos en él. Elías cayó de rodillas. Y sin abrir la boca, Catalina le habló dentro del pecho: «No quiero ir al cielo sin contar lo que arde en mí. Tú lo has soñado. Tú lo llevarás al mundo. Porque si yo lo digo en voz alta, la tierra se abrirá». Elías salió de la cripta sin poder hablar. Solo lloró. Catalina había confesado. Pero no con palabras. Con deseo puro. Sin forma. ¿Y eso?
Eso era más peligroso que el pecado. Esa noche, Elías no rezó, solo tembló, porque por primera vez, deseó saber más. Episodio 3. El pecado que no estaba en ningún evangelio. No era lujuria. No era amor. Era algo más. Algo que ni el cielo ni el infierno se atreven a nombrar. El padre Elías pasó la noche arrodillado frente al altar, con los labios abiertos pero sin oraciones. No podía rezar. Cada vez que cerraba los ojos, Catalina le hablaba otra vez. No con palabras. Con algo más primitivo. Más sagrado. Como si el alma de ella se metiera entre sus costillas y encendiera preguntas que nunca supo formular. El deseo de Catalina no tenía forma. Pero lo que Elías sintió no era impuro, era divino. Y sin embargo, no existía en ningún evangelio. Al amanecer, volvió a la cripta. Esta vez, las puertas estaban abiertas. Y el ataúd, vacío. Catalina estaba sentada al borde de la piedra, con las manos cruzadas como si aún orara. Pero sus ojos miraban directo a Elías, como si lo estuviera esperando desde siglos atrás. No tengo voz, dijo sin mover los labios. Solo deseo. Y tú, estás hecho para escucharlo. Elías quiso hacer la señal de la cruz, pero su brazo tembló. ¿Qué es lo que deseas?, murmuró él, apenas respirando. Catalina bajó la mirada, y en la piedra donde se sentaba, apareció escrito con sangre fresca una frase. No quiero morir sin sentir lo que nunca sentí. El temblor de lo sagrado cuando toca lo prohibido. Elías palideció. ¿Estaba confesando un deseo carnal? ¿O estaba hablando de algo más grande? ¿Más metafísico? Algo que ni el catecismo podría entender. En ese instante, las velas de la cripta estallaron una por una, como si una presencia invisible hubiese entrado. Catalina levantó el rostro hacia la bóveda, y Elías lo sintió también. Alguien, o algo, estaba escuchando. Elías cayó de rodillas, vencido por la mezcla de culpa, fe y fascinación. Ya no sabía si era sacerdote o cómplice. Catalina lo miró una vez más, y le susurró. Esta vez sí con voz real. No tengo pecado, pero si lo digo en voz alta, el mundo me condenará igual. Esa noche, ningún ángel bajó del cielo, porque Catalina no estaba pecando. Estaba revelando un evangelio que aún no existe. Episodio 4. El ángel que tembló al tocar su frente. No todos los ángeles bajan para salvar. Algunos bajan, solo para entender por qué tiemblan ante una virgen que no muere. Las noticias llegaron al Vaticano envueltas en miedo y ceniza. Una virgen consagrada. Fallecida pero aún viva. Un confesor que habla en lenguas sin haberlas aprendido. Y un deseo, que ningún teólogo se atreve a definir. El Papa no firmó documentos. Solo escribió un nombre en un pergamino antiguo, Anael. Nadie lo recordaba, pero en los archivos secretos se decía que Anael no era del todo ángel, ni del todo casto. Fue enviado una vez, hace siglos, para escuchar el último suspiro de una santa en llamas, y volvió sin alas. Ahora, volvía a la tierra. Por Catalina, cuando Anael entró en la cripta, el aire se volvió pesado, como si Dios mismo contuviera la respiración. No tenía rostro, solo un velo de luz que dolía mirar. Catalina no parpadeó, y el ángel tembló. ¿Por qué no mueres?, preguntó sin voz. Catalina alzó la barbilla, con la tranquilidad de quien ya ha tocado el abismo, y volvió con un secreto. Porque Dios me dejó un deseo sin cumplir. Anael extendió la mano para tocar su frente, pero cuando su piel, etérea, celestial, perfecta, rozó la de ella, el ángel se estremeció. No por placer, no por dolor, sino por algo que solo se siente una vez. Revelación. Este deseo no viene de ti. Viene de algo más antiguo que el Edén. Catalina cerró los ojos.
y en su frente apareció, escrita en ceniza viva, una palabra que nadie había leído desde la caída de los primeros ángeles. Anael cayó de rodillas, sangró por las palmas, y lloró como los hombres. No puedo llevarte, no mientras eso viva en ti. Catalina abrió los labios, pero no habló, simplemente exhaló, y la cripta olió a jardín, a inicio, a algo que estaba antes de la culpa. El ángel huyó, no por miedo, sino porque comprendió que Catalina no deseaba romper las leyes del cielo, sino recordarle al cielo el deseo que él mismo olvidó. Y esa noche, el convento no durmió, porque por primera vez, un ángel huyó de una virgen, sin llevar su alma consigo. Episodio 5. La visión del deseo en la sangre. No fue tinta, no fue voz, fue su sangre, la que dibujó lo que nadie debía ver. El padre Elías despertó sobresaltado, con las manos manchadas de rojo. No era suyo, tampoco de Catalina. Era una sangre espesa, densa, antigua, que no venía del cuerpo, sino del alma. Corrió hasta la cripta con el crucifijo entre los dedos, y al entrar, lo que vio no podía explicarse. Catalina estaba tendida sobre la piedra fría, inmóvil, pero desde su boca entreabierta, fluía un hilo de sangre tan delgado como un cabello, y no caía al suelo. No, la sangre dibujaba. Primero, fueron círculos, luego cruces, pero invertidas hacia adentro. Después, una figura, no de un hombre, ni de una mujer, sino de un cuerpo con dos corazones latiendo al mismo tiempo. Elías cayó de rodillas, poseído por algo que no sabía si era devoción o delirio. Los símbolos ardían en la piedra como brasas vivas, como si el deseo de Catalina no buscara ser dicho, sino mostrado. ¿Qué es esto?, susurró. Catalina abrió los ojos. Es el mapa de lo que deseé sin saberlo, lo que vi en un sueño cuando era niña, y lo que me hizo decir sí a la virginidad, no por santidad, sino por miedo a lo que mi deseo podía tocar. Elías se acercó al dibujo. La sangre seguía fluyendo, pero no se secaba. Y cuando su dedo rozó una de las líneas, vio, un instante, un relámpago. Vio a Catalina caminando desnuda entre ángeles vendados. Vio una puerta hecha de carne palpitante. Y vio a Dios, de espaldas, llorando. Volvió en sí con un grito ahogado. Catalina lo miraba, sin juicio. Eso no fue un pecado, dijo ella. Fue el deseo original, el que Dios sintió antes de crear el mundo. Elías tembló. ¿Quieres decir que tu deseo es divino? Catalina asintió, pero sus ojos no brillaban de orgullo, brillaban de culpa eterna. Esa noche, la sangre dejó de fluir, pero los dibujos quedaron, y cada monja que los vio, perdió el habla para siempre. Episodio 6. Las monjas que sellaron el confesionario. No pecó con el cuerpo, no pecó con la lengua, pecó con algo que no sabemos nombrar. Y eso es lo que más nos duele. Sor Eulalia. Antes de enmudecer, cuando Sor Magdalena bajó a la cripta al amanecer, no esperaba encontrar al padre Elías desmayado y con los ojos en blanco, murmurando en una lengua que no existe en los libros. Catalina dormía sentada. No respiraba, pero de su boca salía un leve vapor como si dentro de ella algo ardiera. Y en el suelo de piedra, aún fresco, el mapa sangriento seguía latiendo. Las monjas fueron llamadas a una oración de emergencia. 11 mujeres, 11 velos, 11 temblores. Sor Ángela, la más joven, fue la primera en hablar con honestidad brutal.
Lo que hay aquí no es del demonio. Pero tampoco de Dios. Sor Beatriz gritó. No por miedo, sino por vergüenza. Acusó a Catalina de bruja disfrazada de virgen. La insultó. La escupió. Y luego, temblando, cayó de rodillas. Perdónanos, porque he sentido algo. Algo que no sentía desde antes del hábito. El confesionario, en medio del claustro, fue sellado con clavos de hierro. No para proteger a Catalina, sino para proteger al mundo de lo que ella podría llegar a decir. Sor Eulalia, con las manos manchadas de incienso, tomó la llave del sagrario y la enterró bajo tierra santa. Dijo que ningún oído humano debía volver a oír a Catalina sin caer en tentación, o en verdad. Pero no bastó. Esa misma noche, una por una, las monjas comenzaron a soñar. Todas el mismo sueño. Todas el mismo susurro. No deseo ser tocada. Deseo ser confesada. Sor Clara fue la primera en arrancarse la lengua. Lo hizo frente al altar, mientras el órgano tocaba solo. Sus ojos lloraban luz. Las demás enmudecieron por voluntad o por espanto. Y desde entonces, en el convento de Santa Inés, nadie reza en voz alta, porque temen que, al pronunciar el nombre de Dios, Catalina responda. Y esa noche, el confesionario sangró desde dentro, sin que nadie lo abriera, sin que nadie pudiera callarlo. Episodio 7. El día que el Papa pidió silencio eterno. Cuando la fe tiembla, no es por el pecado. Es porque algo más antiguo que la fe ha despertado. El Vaticano recibió el informe sellado con cera negra. No roja. Negra. El contenido era breve, pero suficiente para hacer que 3 cardenales abandonaran sus sotanas esa misma noche. La Virgen Catalina habla sin abrir la boca. Su sangre escribe lo que la Escritura nunca se atrevió. Las monjas han enmudecido. Un ángel lloró. Y un confesor tiembla. ¿Es esto revelación, o es el regreso del deseo que precedió al Verbo? El Santo Padre, rodeado de susurros y crucifijos, no levantó la mirada. Solo dictó una orden. Silencio eterno. Que nadie más la escuche. Que nadie más la recuerde. La orden fue llamada Decreto del Olvido. Nunca fue publicada. Solo entregada a 6 guardianes con votos de sombra. Uno de ellos, el obispo Salvatierra, viajó en secreto a Santa Inés con un propósito: sellar la cripta y borrar a Catalina del tiempo. Pero al entrar al convento, encontró algo que no estaba en ningún informe. El silencio se sentía vivo. Las monjas no hablaban, no por obediencia, sino porque el aire mismo parecía castigar cada palabra pronunciada. El obispo exigió ver a Catalina. Sor Eulalia negó con la cabeza, y le entregó una nota escrita en sangre seca. Si quiere verla, no debe entrar con la fe. Debe entrar con el deseo. El obispo rompió la nota y ordenó que encadenaran la cripta. Pero esa noche, cuando bajó solo para hacer su última oración antes del sellado, Catalina lo esperaba sentada, los ojos cerrados, el cuerpo inmóvil. Pero en la pared detrás de ella, una frase apareció escrita sin manos. El silencio no me calla, solo me hace más profunda. Salvatierra cayó de rodillas, no por miedo, sino por comprensión. No estaba frente a una herejía, ni frente a una santa. Estaba frente a una verdad que Dios ya no recuerda. Y esa noche, el Papa no durmió, porque desde Roma, soñó con Catalina por primera vez.
Episodio 8. El espejo que devolvía el deseo en forma de llanto. El pecado se esconde en la carne, pero el deseo verdadero se refleja en el alma. Y en ese espejo, Catalina no tenía rostro, solo llanto. El obispo Salvatierra regresó a Roma con los labios sellados y los ojos vidriosos. No habló, no firmó, solo dejó un objeto frente al Papa. Un espejo antiguo, cubierto con un paño negro. ¿Qué es esto?, preguntó un cardenal. Pero nadie respondió. Solo cuando el paño fue retirado, el ambiente cambió. La luz en la sala se volvió espesa. Los crucifijos crujieron. Y el reflejo que todos esperaban no apareció. El espejo estaba vacío. Vacío de rostros. Vacío de paredes. Vacío de realidad. Hasta que el Papa, sin saber por qué, lo miró más de cerca. Y entonces, el espejo lloró. Una lágrima gruesa, Salada. cayó desde el centro del cristal, como si viniera de dentro. Y luego otra. Y otra. No agua. ¿Llanto? Todos retrocedieron, excepto Salvatierra. Ella no se refleja, dijo. Por fin. Ella no puede, porque no tiene forma. Solo deseo. Y cuando el deseo es puro, no se ve. Se siente. El Papa cayó de rodillas. No rezó. Solo tembló. Esto es lo que vio Elías. No, respondió el obispo. Esto es lo que evitó ver. Porque si uno mira demasiado tiempo, el espejo no te muestra a Catalina. Te muestra el deseo que tú mismo ocultas. Esa misma noche, enviaron el espejo de regreso al convento. Sellado. Encadenado. Y con una nota que nadie se atrevió a firmar. Lo que no puede ser visto, no debe ser negado, pero tampoco multiplicado. El espejo fue colocado frente a la cripta. Y allí permanece, frente a la puerta cerrada donde Catalina reposa sin morir. Y cada luna nueva ¿Llore? sin razón, sin reflejo, sin fin. Y esa noche, las monjas lo cubrieron de nuevo, porque una de ellas, al mirarse, vio su propio deseo sonriéndole. Episodio 9. El demonio que quiso salvarla. No todos los que bajan del cielo vienen a salvar. Y no todos los que vienen del infierno, lo hacen para condenar. El convento ya no rezaba. No por falta de fe, sino porque cada palabra sagrada parecía empeorar las cosas. Las paredes lloraban sal. Las estatuas de los santos inclinaban la cabeza. Y las campanas sonaban solas a las 3:33. Siempre, sin nadie que las tocara. Esa madrugada, el padre Elías sintió que no estaba solo en la cripta. Catalina seguía allí, en su extraño estado de no vida. Pero algo más se movía en las sombras. Algo que no intentaba esconderse. Al contrario, respiraba a propósito. ¿Quién está ahí?, susurró Elías, aferrado al crucifijo. Y la voz respondió. No con eco, no con violencia, sino con ternura. Vengo a salvarla. Porque ustedes no saben cómo. Del rincón más oscuro emergió una figura sin forma fija. No tenía cuernos. No tenía garras. Solo ojos. Demasiados ojos. Y todos, llorando. Tú, eres demonio, balbuceó Elías. ¿Y tú eres santo?, contestó la voz. Sin burla. Sin rencor. El silencio se hizo espeso. Catalina abrió lentamente los ojos. Y no tembló. Al contrario, sonrió. Como quien reconoce a alguien que alguna vez la amó. ¿Por qué vienes?, le preguntó Elías al ente. Porque ese deseo que tanto temen, no es pecado. Es recuerdo. Y yo fui el primero que lo deseó antes de caer. Elías sintió que todo lo aprendido se quebraba. ¿Insinúas que su deseo es tan antiguo como tú? No, más. Su deseo fue lo último que vi antes de ser arrojado. Y lo único que me haría pedir volver. Catalina extendió la mano. El demonio se acercó. No la tocó. Solo se arrodilló. Y por primera vez, Elías vio algo que lo dejó sin aliento. Un demonio rezando. Por ella. Por Catalina. Por el deseo que ni el cielo quiso escuchar. Y esa noche, la cruz que colgaba sobre la cripta giró sola. No cayó. No ardió. Solo se invirtió, como si la fe estuviera mirándose al espejo.
Episodio 10. El deseo que encendía las velas sin fuego. Las velas no arden por el fuego. Arden por lo que no se dice. Y esa noche, el deseo de Catalina encendió lo sagrado con su sola presencia. Las noches en el convento de Santa Inés ya no eran silenciosas. Eran densas. Como si el aire se llenara de algo invisible. Flotando entre las columnas con aroma a incienso quemado y a culpa. Pero esa noche fue distinta. No hubo gritos. Ni visiones. Ni susurros desde la cripta. Solo un murmullo leve, constante, que parecía venir de todas partes. La cera derritiéndose, sin llama. Elías fue el primero en notarlo. Entró a la capilla con el corazón en llamas desde que vio al demonio rezando. Quería respuestas. O destrucción. Pero lo que encontró fue más peligroso que ambas. Belleza. Cientos de velas encendidas. Ninguna había sido tocada. Ninguna tenía fuego visible. Pero todas ardían. Todas latían, al ritmo de algo oculto. ¿Qué es esto? ¿Catalina? Preguntó en voz baja, sabiendo que ella lo escuchaba incluso desde la cripta sellada. ¿Y Catalina? Desde el silencio. Respondió. No con palabras, sino con presencia. El suelo tembló apenas. Las paredes susurraron su nombre. Y el crucifijo sobre el altar sangró una gota exacta, de cera. Esa noche, el deseo tomó forma. No de cuerpo, no de pecado, sino de manifestación. Porque Catalina no quería ser tocada. Quería ser comprendida. Y cada vela encendida sin fuego era una confesión. Una verdad que ninguna Biblia contenía. Una súplica sagrada desde dentro de una virgen que no podía morir. Porque su deseo aún vivía. Elías cayó de rodillas. Ya no sabía si era sacerdote, testigo o hereje. Solo sabía una cosa. Cada noche que pasaba cerca de Catalina, el mundo se volvía menos firme. Y Dios, más silencioso. Y esa noche, no rezaron. Solo miraron cómo el deseo ardía, y cómo la fe, por fin, comenzaba a derretirse. Episodio 11. El cuerpo que se arqueó al nombrarlo. Hay palabras que no se pueden pronunciar. Y hay nombres que no deberían existir. Catalina lo nombró. Y su cuerpo ya no le perteneció. Durante semanas. El deseo de Catalina solo había sido presentido, en símbolos, en sueños, en sangre. Pero nadie, ni siquiera el demonio que la amaba en silencio, conocía la forma exacta de aquello que la ataba entre la vida y la muerte. Hasta esa noche. La cripta se abrió sola. Elías descendió con las manos desnudas. Sin crucifijo, sin miedo, y sin protección. Catalina estaba de pie. Por primera vez desde su muerte. Estaba de pie. Los ojos cerrados. El cuerpo inmóvil. Pero el aire a su alrededor vibraba como si algo invisible la acariciara desde dentro. «¿Estás lista?», murmuró Elías. Sin saber cómo lo supo. Y entonces... Catalina habló. No con voz. Con cuerpo. Su espalda se arqueó como si recibiera algo divino o letal. Sus dedos temblaron. Y una palabra salió de su boca como si fuera arrancada de una raíz antigua. Nadie sabe cómo sonó. Ningún oído humano la entendió. Pero la tierra la reconoció. Las velas estallaron. El mármol de la cripta se agrietó. Y una de las estatuas de la Virgen María lloró barro. El cuerpo de Catalina no cayó. Flotó. Suspendido en medio del aire. Como si la gravedad no pudiera tocarla. Y su piel brillaba. No con luz, sino con memoria. «Lo has dicho», susurró Elías. Con lágrimas de asombro y horror. Catalina abrió los ojos. Y por primera vez, no estaban llenos de sufrimiento, sino de alivio. «Ahora puedo morir», dijo. Pero su voz no sonaba a final, sino a inicio. Esa noche, el deseo fue nombrado. Y por hacerlo, el tiempo tembló. Porque cada vez que Catalina lo pronunciaba, el cielo olvidaba quién era Dios.
Episodio 12. El juicio que bajó del cielo sin ángeles. El juicio no siempre viene con trompetas. A veces baja en silencio, cuando ya nadie cree merecerlo. El Vaticano había permanecido en silencio. Pero el silencio, como el deseo, no es eterno. La palabra que Catalina pronunció, la innombrable, la que hizo flotar su cuerpo y llorar al mármol, no llegó solo a oídos humanos. Se escuchó más allá del velo, más allá del tiempo. ¿Y el cielo? Respondió, pero no como se esperaba. No hubo trompetas. No hubo querubines descendiendo en columnas de fuego. No hubo gloria. Solo nubes inmóviles, viento seco, y una presencia que no tenía rostro, pero sí peso. En el convento de Santa Inés, todo se detuvo. Las monjas quedaron dormidas de pie. Elías no podía moverse. Y Catalina, aún flotando, cerró los ojos como quien se entrega a un destino escrito antes del Génesis. Entonces se oyó, no una voz, no un trueno, un suspiro, un juicio en forma de aliento. Y ese suspiro descendió hasta el pecho de Catalina. Su cuerpo tembló una vez, y cayó lentamente al suelo. Por fin, en paz. Pero no estaba sola. Una carta apareció a su lado. No escrita con tinta, sino con lágrimas cristalizadas. Sor Eulalia, la única que logró despertar primero, la leyó en voz baja, y cada palabra le robaba años de vida al pronunciarla. Esta alma no deseó por rebeldía, deseó por recuerdo. Recordó lo que yo fui antes de ser Dios. Y por eso, ni el cielo ni el infierno la merecen. Yo la lloro, porque en su deseo, reconocí mi primer error. Firmado, el que era, antes de ser llamado así. Catalina ya no respiraba, pero su rostro tenía algo que ningún santo había mostrado antes. Comprensión sin culpa, y aunque el cielo descendió esa noche, no vino a castigar, solo a escuchar, y a aceptar. Esa noche no hubo campanas, ni gloria, solo silencio, porque cuando Dios baja sin ángeles, es porque se ha quedado sin palabras. Episodio 13. La confesión que nadie podía recordar. No fue un secreto. Fue una confesión. Pero cada vez que alguien la escuchaba, la olvidaba al instante. Como si el deseo no quisiera ser compartido. Catalina finalmente murió. O eso creyeron. Su cuerpo fue enterrado bajo el altar mayor del convento. Sellado con una lápida sin nombre. Sin fecha. Sin cruz. Solo una palabra grabada en latín antiguo. Recuerdo. Pero nadie recordaba. El padre Elías, testigo de todo, despertó la mañana siguiente sin voz. No por trauma, sino por vacío. Sabía que algo había ocurrido, que algo había sido dicho, confesado, gritado en silencio. Pero cuando trataba de nombrarlo, su garganta se cerraba, y su mente se deshacía. Las monjas también lo sentían. Una inquietud en el pecho. Una sensación de haber estado en presencia de algo más grande que la fe, pero imposible de narrar. Era como si el deseo de Catalina hubiese sido demasiado puro, demasiado primigenio, para sobrevivir a la memoria humana. Sin embargo, una excepción existía. Un niño, Mateo, huérfano, mudo de nacimiento, criado en los pasillos del convento. Nunca habló. Hasta ese día. Se acercó a la tumba de Catalina con una flor en la mano. Se arrodilló. Y sin mirar a nadie. Sus labios se abrieron. Yo sí me acuerdo. Las monjas cayeron de rodillas. Elías lloró sin saber por qué. Y el cielo se nubló sin amenaza. Mateo no volvió a hablar. Pero cada noche, desde entonces, se sienta frente a la lápida de Catalina. Y canta. Una melodía que nadie enseñó. Una melodía que hace llorar a los santos de piedra. Porque el deseo de Catalina, aunque fue olvidado, quedó sembrado. Y donde hay tierra fértil, el recuerdo siempre germina. Esa noche, en una iglesia perdida del norte, una virgen en vitral se agrietó. Como si intentara decir algo, que ya nadie puede recordar.
Episodio 14. La Virgen que hizo dudar al Espíritu Santo. El Espíritu sopla donde quiere. Pero aquella noche, se detuvo frente a la tumba de Catalina. Y dudó. En Roma. Algo se quebró. Los vitrales del Vaticano sudaban humedad sin causa. Los obispos soñaban con lenguas que no conocían. Y el incienso, ya no olía a incienso. Olor a madera mojada. A tierra antes del trueno. A deseo contenido. El Santo Padre convocó un cónclave secreto. Sin registros. Sin fecha oficial. Solo velas. Silencio. Y miedo. Hay una perturbación, dijo el cardenal Vela. Pero no es demoníaca. Es más antigua. Más íntima. ¿Catalina? Susurró alguien. Y nadie lo negó. El obispo Salvatierra, ya decrépito, rompió su voto de silencio. Ella no quería desobedecer a Dios. Solo recordarle lo que había olvidado. Que el deseo también es divino. Ningún teólogo respondió. Solo bajaron la mirada. ¿Por qué? En lo más profundo. Sabían que Catalina no era una amenaza. Era un espejo. Y el Espíritu Santo no es inmune al reflejo. Esa noche, en Santa Inés, el viento no entró por la ventana. Entró por la piedra. Por los huesos. Por la lápida sin nombre. Y se detuvo allí. Sobre la tumba de Catalina. El aire se volvió denso. El niño Mateo despertó y dijo una sola palabra. Está aquí. Las monjas salieron a los pasillos. Con velas temblorosas. No por temor al mal, sino al reconocimiento, porque la presencia que descendía, no venía a juzgar, venía a escuchar, y cuando el Espíritu tocó la lápida, algo que nunca había ocurrido, sucedió. El Espíritu Santo dudó, no de Dios, sino de sí mismo, de su pureza, de su origen, de su propósito. ¿Catalina? En su silencio eterno, había sembrado una pregunta tan honda, que ni el aliento de lo divino sabía responder. Y esa noche, el Espíritu se retiró, no en forma de paloma, sino de lágrima, porque cuando una virgen hace dudar al cielo, es que el deseo que cayó, era verdad. Episodio 15. El deseo que se convirtió en evangelio no aprobado. No todo lo sagrado es canon. Y no todo lo prohibido está maldito. Catalina no escribió un evangelio. Pero su deseo, ya lo leen los que lloran sin saber por qué. Pasaron años. Mateo creció en silencio. Las monjas envejecieron con miedo y ternura. El padre Elías nunca abandonó el convento. Vivió con los ojos clavados en la tumba. Como si esperara un nuevo versículo. Que no vendría de Dios, sino de la tierra. Y un día, sin previo aviso, la piedra se partió. No con violencia, ni con milagro, sino como una fruta madura que ya no puede contener el secreto. Dentro del sepulcro, no había huesos, ni restos, solo un manto blanco intacto. Y una página. No tenía tinta, pero al tocarla, se llenaba de letras. Letras que solo podían leerse cuando no se tenía miedo. La llamaron la página de Catalina. Ningún sacerdote quiso leerla en voz alta. Ningún teólogo se atrevió a traducirla. Pero todos sabían lo que era. Un evangelio no aprobado. No porque fuera falso, sino porque decía lo que nunca se permitió sentir. La Iglesia lo ocultó. Lo selló en cofres. Lo negó en concilios. Pero algunos lo copiaron en silencio. Lo pasaron entre manos temblorosas. Y lloraron al leerlo. Porque hablaba de un Dios que deseó, antes de crear. De una virgen que no murió, hasta recordarle quién fue. Y de un amor tan puro, que ni el cielo se atrevió a canonizarlo. Mateo. Ya hombre, desapareció una mañana. Solo dejó una frase escrita en la pared de la cripta. Si vuelven a olvidarla, volverá a confesar. Y desde entonces, cada cierto tiempo, una niña nace con los ojos de Catalina, con un silencio que duele, y con un deseo que no entiende, pero que arde. Y esa noche, la luna bajó más cerca que nunca, no para iluminar, sino para escuchar, porque el deseo también es oración.